Viva Venezuela, mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Es para nosotros todo un orgullo y por lo tanto lo queremos compartir en este programa numeral 21N, además con una invitada de lujo, porque hoy está con nosotros Antonia Muñoz. Vamos a pedir que nuestro equipo de dirección haga la presentación en off de nuestra invitada para iniciar la conversación con ella. Antonia Muñoz, mejor conocida como la Negra Antonia, es docente, dirigente política y exdirectora del Ministerio de Agricultura y Tierras en el Estado Guárico. A través de la amplia trayectoria política que la caracteriza, en el año 2000 se convierte en la primera mujer en alcanzar la gobernación del Estado Portuguesa, cargo al cual resultó reelecta para el periodo 2004-2008. Tras varios años ausente de las candidaturas, pero sin abandonar la política, Antonia Muñoz, con el apoyo de las tarjetas UPP 89, PCB, MAS, Puente, Alianza del Lápiz y Centrados, aspira a convertirse en la gobernadora del Estado Portuguesa en las venideras elecciones del 21 de noviembre. Con nosotros, la que llamamos cariñosamente la Negra Antonia. Nosotros tenemos una virtud en Venezuela, que es que decirle negro a otro es una cosa sabrosa, es de confianza, es de cariño. No es una cosa despectiva como en otros países que por eso hasta matan, profe. Así es, por lo menos en Estados Unidos. Así es. Bienvenido, profe. Sobre todo a esta su casa. diferencian entre black y negro. Son dos cosas. Yo nunca entendí eso, ni lo he entendido, pero bueno. Así es. Profe, está aspirando a la gobernación del Estado Portuguesa nuevamente. Sí, señor. Pero ahora sin el PSUV. Échenos un poco el cuento. ¿Cómo es eso? Bueno, tú sabes que ya tengo varios años que no estoy con el PSUV. La verdad es que, bueno, sentí que ya habían como mucha diferencia, sobre todo que siente uno, no se siente uno que hay relación entre lo que uno plantea y lo que al final se dice. Uno nunca pretende que en un partido uno siempre va a tener la razón. Claro. Pero usted siempre fue considerada de la línea crítica, profe. Siempre, además, sí, bueno, se sí, mantuvo en esa línea con una cercanía a Chávez, pero con una capacidad de poder decir siempre lo que pensaba, aún a pesar de que el partido tuviese una línea distinta. O sea, ¿había posibilidad de crítica en el PSUV? Claro. Yo, por ejemplo, el presidente me llegó a conocer porque empezamos a interactuar desde que él salió de la cárcel y durante 94 a 98 trabajamos ininterrumpidamente. Pero es que siempre las cosas han sido así como difíciles. A lo mejor tú no te enteraste en su oportunidad, tú eres muy joven. Pero en el 7 de julio... Gracias, profe, pero eso es pura apariencia. Bueno, pero el 7 de julio del 98, por ejemplo, a mí me expulsan de Quinta República. ¿Y por qué me expulsan? Pues yo todavía no estoy segura por qué me expulsaron. Pero después de trabajar 4 años ininterrumpidos, alguien, digamos que bueno... gente de portuguesa que conspiró y una persona, digamos, de mucha cercanía al presidente que también me imagino que debe haber amplificado lo que yo supuestamente estaba como alzada en la sabana. Y yo no, fíjate tú, hoy yo voy a plantear esto porque yo no estoy segura porque a mí me expulsaron, porque a mí nunca me dijeron porque me expulsaron. ¿Y después tuvo alguna cercanía con el PPT? ¿Fue? No. Yo seguí, nosotros, hubo un compañero del municipio Ospino que tenía un partido que se llama FIOP, Frente Independiente Ospinero por Portuguesa, y cuando nos dejaron fuera, el 7 de julio, digamos, ya que estaba en la antesala de la campaña del presidente, la primera campaña presidencial, este compañero de Ospino,
que después fue el primer alcalde de Ospino de la Revolución, me ofreció su partido municipal y se ofreció y ayudó con otro amigo a que se convirtiera en un partido regional. Y nosotros salimos en Portuguesa a decir la verdad, porque para mí eso es una cosa demasiado importante, apegarme a la verdad. Sabíamos que no teníamos ninguna opción de triunfo. Imagínate tú, nosotros saliendo por fuera de Chávez en el 98. Claro. Imagínate tú la opción que teníamos, pero simplemente recorrimos todo el estado explicándole a la gente que lo que había pasado, que nosotros no sabíamos exactamente lo que había pasado. ¿Y nunca se enteró al final por qué fue expulsado del NBR? No. Yo sospecho. Fue Movimiento Quinta República, la tarjeta. La tarjeta de Quinta República. Yo sospecho que en ese momento el presidente necesitaba el apoyo del movimiento del socialismo y el presidente lo quería y el presidente lo necesitaba. Aparentemente uno de los líderes del movimiento del socialismo por ese momento era Iván Colmenares, que era gobernador del estado portuguesa. Entonces yo creo que eso es lo que he ido reconstruyendo. Construyendo después. Yo creo que él más puso como condición que apoyaba al presidente, pero le tenían que respetar a los liderazgos que tenía en los estados, como era el caso de Iván Colmenares. Entonces a mí me plantean eso y yo le digo, yo no tengo ningún problema, pero que yo no le puedo hacer campaña a Iván Colmenares porque teníamos unos enfrentamientos muy fuertes desde el año 93. Habíamos tenido cuando yo me separé, porque yo comencé en la política con él, apoyándolo a él. Entonces yo simplemente dije, yo no tengo ningún problema, yo me hago un lado, pero no me pidan que yo le haga la campaña a él porque tenemos demasiada diferencia y la gente de Portuguesa no va a entender eso. Entonces, bueno, eso creo que fue considerado como una falta, como digamos, una indisciplina, y creo yo, porque a mí nunca me informaron por qué, pero eso ocurrió. Así que esas prácticas ya se estaban haciendo entonces desde aquella época, profe. Yo nunca la he tenido fácil. Nunca le he tenido fácil, pero bueno, yo soy una persona adulta y no puede ser que me van a poner a mí en una posición tan engorrosa de hacerle campaña a una persona con quien he tenido, digamos, como estar al frente de la campaña por el Quinta República en Portuguesa, porque yo era la coordinadora de Quinta República. Entonces yo no era porque yo estaba aspirando a ser la candidata a la gobernación, y yo lo dije, no, y yo se lo dije al coronel Dávila, que fue quien se acercó a hablar conmigo. Entonces yo le dije, no, pero es que yo no estoy buscando de ser candidata, yo lo que le estoy pidiendo es que ustedes se pongan en mis zapatos y que ustedes entiendan que para mí es sumamente difícil eso. Entonces yo entiendo que esa fue la razón. Yo no quise, ahora yo nunca me opuse a que él fuera, a que tuviera el MAS y que le cumpliera, claro, que se le apoyara. No, yo entendía, si el MAS lo va a apoyar al presidente, Iván es el candidato, lógico que ellos pidan que le respeten, claro, esa candidatura. Yo no me estoy oponiendo, ni soy quien para oponerme, solamente le estoy pidiendo que me comprendan y que se pongan en mis zapatos. Pero parece que en política las cosas siempre tienen que ser como automáticas. Es como que si lo que somos líderes políticos, como que si perdiéramos los sentimientos, como que si ya tuviéramos que actuar como autómatas, de que no importa, tú no sientes, tú eres un palo, tú eres una pared, tú tienes que hacer lo que te decimos. Eso es lo que yo deduzco, no es que a mí nadie me lo dijera. Pero después lo solventó al punto de que usted fue gobernadora. Claro, porque ¿qué es lo que pasó? Vino la constituyente. Recuerda que vino la constituyente, el presidente gana las elecciones en el 98 y acuérdate que uno de los planteamientos era la constituyente. Entonces vino la constituyente y yo aspiré a la constituyente y no fue en el quino de Chávez, pero yo me metí en el grupo de los tres constituyentes que estaban establecidos para el Estado portugués, que la gente echaba broma que le había roto el tubo a Chávez. Y entonces ya cuando entró la constituyente, digamos que ya viene como la reconciliación con el presidente. Nos saludamos como que si no hubiese pasado nada cuando hubo el acto en la Universidad Central, por supuesto, yo no le podía decir nada, ni él me iba a decir nada, nos saludamos y entendíamos que bueno, lo que pasó, pasó. Entonces, pero sin embargo, ya había gente aspirando
a ser candidato a la gobernación y por supuesto tenía que salirme al paso porque yo era la que tenía el liderazgo y yo era la que había hecho, y está muy mal que yo hable de mí, pero esa es la verdad, que había hecho el trabajo en Portuguesa. Entonces, bueno, hubo ahí unos escarapeles en ese asunto, pero al final el presidente nos llamó a la casona, a la otra persona que estaba aspirando y a mí, y ahí se conversó, él expuso sus razones, yo expuse las mías ante una pregunta del presidente y bueno, al final se decidió por mi candidatura. Profe, el tiempo se nos está volando, ya nos vamos del primer bloque, nos queda un minuto, pero no quisiera dejar de preguntarle para después hablar un poco de la gestión, porque ¿qué ha hecho la profe en Portuguesa y qué quiere hacer ahora? ¿Cuál es la diferencia? Pero para cerrar un poco este espacio transversalmente político, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el elemento que dio el clic para volver a esa condición de rebeldía propia de la profesora Antonia Muñoz y ahora ir por fuera de la opción que conduce Maduro, más allá de la situación política del país? Bueno, habían cosas que ya no me gustaban, ya conocíamos algunos casos de corrupción, ya conocíamos lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en la frontera con el contrabando de combustible. Sabíamos nosotros que los militares estaban involucrados, porque eso lo veía todo el mundo, eso lo veía todo el mundo de lo que estaba ocurriendo. Yo recuerdo que hice una exposición una vez sobre eso. ¿Estamos hablando de qué año, profe? Yo estoy, ya que empieza usted a observar que eso aflora de manera... Esa conversación de lo de la gasolina en la frontera fue, fíjate, estoy hablando del 2010, estoy hablando del 2010, y por ejemplo en agricultura ya yo tenía diferencia de cómo se estaba haciendo las cosas en agricultura. Con quien había sido también gobernador de Portuguesa. Bueno, ¿no? Desde antes, porque desde antes empezaron, no es que todo fuera mal, pero ya había diferencias y había cosas que no se estaban conduciendo como se debían conducir, que si aquellas cuestiones de los fondos... Vamos a hacer una cosa, profe. Vamos a hacer una pausa respectiva de esta hora y regresamos en el próximo bloque con este tema y después hablamos de gestión. Numeral 21N a través de todas nuestras redes sociales. Si nos estás viendo en YouTube, por favor, danos el like. Sí, la manito está muy bien para nosotros. Coméntanos preguntas, respuestas que podamos dar en relación a esas preguntas. Estamos avanzando entonces en la entrevista con la profesora Antonia Muñoz, la negra Antonia, candidata a la gobernación del estado Portuguesa. Y quedamos pendientes en el segmento pasado, profe, de hablar, de que nos cerrara un poco el asunto de cuál fue el momento, ese clip, ese momento en que dijo ya no se puede más, para entonces avanzar un poco en el tema de la propuesta actualmente. Bueno, eso es como el amor que se va enfriando y llega un momento que se muda. Y las cosas se van enfriando porque tú haces observaciones, por ejemplo, en agricultura, de cosas que yo sé que iban mal y las consecuencias están ahí. Entonces simplemente te oyen, pero no te prestan ninguna atención, pero no se toman ninguna decisión. Profe, en el área de derechos humanos, ¿cómo ve usted la situación actual en el área de derechos humanos? En el área además económica, en el área de la posibilidad... A ver, se lo sintetizo de esta manera. ¿Estamos viviendo una dictadura o un régimen totalitario?
Yo diría que un régimen autoritario. El autoritarismo en muchas cosas, pues uno lo resiente. Y hay veces que tú ves cosas y no puede ser. Bueno, tú sabes, la vez pasada yo estaba inscrita y desaparecieron los 3 partidos. Yo supongo que alguien los compró, que eso es lo que yo supongo. Pero yo creo que si tú le pasas una comunicación al CNE, que es el ente rector en la parte electoral, donde tú solicitas, nada más que obedeciendo lo que es el artículo 51. Yo como ciudadana tengo derecho de solicitarle a los funcionarios del CNE que me digan por qué dar una respuesta formal. Ya yo no soy candidata. Claro. Entonces, bueno, profe, ahí dice el artículo... Nosotros solicitando el referéndum revocatorio y todavía no estamos esperando respuesta. Bueno, pero eso no puede ser, porque eso es una violación de la Constitución, porque la Constitución nos da el derecho a hacer planteamiento a los funcionarios en su área, y ellos están obligados a contestarnos. Entonces no puede ser posible simplemente, ni le contesten. Yo me imagino que dirán, a esa tonta, o a esa, quién sabe, o a ese tonto. Eso no puede ser. Yo, por ejemplo, eso es una cosa. Yo voy a decir esto, y yo me expongo a cualquier cosa, pero yo lo voy a decir. Por ejemplo, a mí me da mucho dolor, y me pregunto, ¿qué cosa tan grave hizo Rodríguez Torres, el general Rodríguez Torres, para que haya pasado 3 años preso sin que lo hubiesen llevado a juicio? Sin que lo hubiese tenido la audiencia de presentación? Dios mío, eso es una violación de los derechos. Entonces, ¿qué cosa tan grave? Yo por lo menos quisiera saber, ¿qué cosa tan grave a la patria le hizo? Por ejemplo, y se me ocurrió en este momento preguntar, porque uno dice, Dios mío, pero esto no puede ser, porque lo que le está pasando a él no puede pasar en cualquier momento. Así es. En cualquier momento. Todos estamos expuestos. Entonces, pero eso no puede ser, y ese es el llamado que uno le hace a los compatriotas que hoy están en el gobierno. Eso es una violación de la Constitución, y ustedes no pueden pretender que nosotros no nos demos cuenta de eso. Yo, por ejemplo, pregunto eso, y uno tiene ese tipo de temores. Me ocurrió con lo que ocurrió en el 2017 con lo electoral, y nadie responde. Entonces simplemente es como que te ignoro. Nosotros somos los dueños de la verdad, y los dueños del gobierno, y los dueños del país, y los dueños... Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, bueno, eso es parte de la cosa. Así mismo como el caso de Isaías Baduel, que también es una cosa impresionante. Bueno, por decir de los que vienen del seno del chavismo, pero del seno de la oposición, Foro Penal está contabilizando, creo que 264 presos políticos en este momento. Claro. Y no estamos pretendiendo que los delitos queden impunes. Claro. No. Pero es que no puede, uno dice... Una cosa es que haya un justo proceso en relación con algo que se impute, y otra cosa es que no haya respuesta del Estado, y que la detención, incluso hay detenidos con orden de liberación, que ya hay saña, hay otros que ni siquiera han sido procesados, profe. O sea, no hay ni la primera audiencia y siguen 2, 3, 4 años detenidos. Entonces yo siempre digo, y recuerdo aquello que le atribuyen a Bertolt Brecht. Y vinieron por los comunistas, y yo no dije nada porque no era comunista. Y vinieron por los judíos, por los sindicalistas, y yo no dije nada porque no era sindicalista. Y vinieron por los judíos, y yo no dije nada porque yo no era judío. El día que vengan por mí, no habrá quien diga, quien alce la voz. Así es. Entonces a veces la gente que cree que se hace el indiferente, como que no está viendo nada. Cuidado pues, que hoy por mí, mañana por ti. Cuidado pues. Ahora, profe, alzar la voz en este momento es participar en las elecciones. Hay un sistema electoral cuestionado, hay una búsqueda de que vengan observadores internacionales, pero entonces hay todo un cuestionamiento, incluso también esta observación internacional. Hay dudas en relación con la posibilidad de la participación. ¿Cómo está viendo el sistema electoral? Yo lo voy a decir en una forma muy elemental. Yo estoy participando, he insistido de nuevo, porque hay un pueblo que necesita que se le dé una alternativa. Entonces yo, particularmente en lo personal, y por todo el tiempo que yo trabajé por este proceso, y le dije a la gente que podíamos vivir mejor, y le dije a la gente, por eso nuestro eslogan en el gobierno fue en portugués acabemos todo, y le dijimos a la gente que teníamos un proyecto de país como es la Constitución garantista. Entonces, en este momento de dificultad,
política y económica, yo sentí que no debía quedarme sin participar. Se le estamos presentando la opción a la gente de Portuguesa. La gente de Portuguesa sabrá si opta por un gobierno que gobierna en asamblea, municipio por municipio, 2 veces al año se hacían gabinetes móviles y se hicieron durante los 8 años, y todo lo que la gente presentaba allí era lo que se reflejaba en el presupuesto y evaluábamos. Presupuesto participativo. Sí, y estábamos allí con todos los directores, 2 veces al año, municipio por municipio, no una gran asamblea donde nadie se oye y nadie se ve la cara, no, municipio por municipio, 14 asambleas en el primer semestre, 14 asambleas en el segundo semestre, cada año, y no lo hicimos cuando la escoba barría bien porque era nueva, lo hicimos durante los 8 años, y ahí estaban todos los directores, y a los directores teníamos que, yo rendía cuenta, los directores rendían cuenta, nosotros recibíamos información de la gente, y cuando algo estaba mal la gente lo decía, y no se censuraba a nadie, nunca se mandó a callar a nadie, lo único que pedíamos es respeto para todo lo que estábamos ahí, que utilizáramos entonces la gente, si la gente le gusta eso, está bien, y la otra cosa es que no discriminamos a nadie porque no hubiese votado por nosotros o porque fuera de algún partido de la oposición. La gente de Portuguesa sabe todo lo que le pusimos el corazón a la parte de salud y a mejorar, y que convertimos mucho nuestros hospitales casi en una clínica. Entonces la gente sabe todo el entusiasmo y todo el recurso y todo el apoyo que pusimos a mejorar la situación del acceso a agua potable y al acceso a recolección de agua servida. Todo lo que hicimos para mantener transitable la vialidad rural, toda la inversión en maquinarias y equipos para hacer transitable la vialidad rural, que es tan básico, tan clave en un estado agropecuario como es Portuguesa. Llegó a ser el principal productor agropecuario del país. Y somos en la mayoría de los rubros, sobre todo los rubros agroindustriales. Estoy hablando de maíz, estoy hablando de arroz, estoy hablando de caña de azúcar, estoy hablando de café. Ahora, profe, pero... A ver, entonces, esa es la opción, compañero. Y la gente sabrá si decide entre esta opción que representamos nosotros y la opción que representa la gente autoritaria. La gente sabrá, cada quien decide, y yo me iré tranquila, yo tendré mi conciencia tranquila. Vamos a suponer que no logramos los objetivos porque la gente prefiere votar y seguir con la opción autoritaria. Bueno, ya es su decisión, ¿ves? Es su decisión. Los pueblos son lo que su gente es. Cada quien decide, pero yo estaré tranquila. Ahora, profe, la gestión que usted describe es una gestión que se basó en una situación económica relativamente privilegiada en el país. Con altibajos, el precio del barril de petróleo y el presupuesto nacional daba como para poder poner a los demás a decidir en relación con la gestión. Ahora, en un país en crisis, en donde el salario básico está expropiado y equivale a $2 mensuales, en donde ya el estado petrolero fue desintegrado, la industria petrolera prácticamente no existe en el país, con la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo, un estado como Portuguesa debe estarse viendo afectado en ese sentido. Claro. Y una gobernación, además, en manos de alguien que no responde a los intereses del régimen autoritario, va a verse amenazado con algún protector o con cualquiera de estas figuras. Incluso esta mala y perversa utilización de la concepción del Estado comunal para amenazar a las gobernaciones y a las alcaldías de quitarles el poder. Ajá, fíjate una cosa. Primero recuerdo, yo quiero decirle a la gente que entre el 2009 y el 2014 también hubo mucho dinero, y mucho más dinero fue a Portuguesa. Sin embargo, nosotros entregamos el 3 de diciembre del 2008. No se hizo en Portuguesa las inversiones para nada, y lo podemos demostrar entre el 2009 y el 2014. Por si alguien va a decir que hicimos, porque eso lo dicen algunos, porque teníamos recursos. Esa es la primera clara, Ricardo. Segundo, si el dinero se lo pasaran a las comunidades organizadas, pues nosotros no tendremos ningún problema porque trabajaríamos con las comunidades organizadas. Nosotros utilizamos los recursos del Estado para hacer negocio. Nosotros ni tenemos concierto de contratistas para delinquir y para enriquecernos, ni tenemos nada oculto. Pareciera que estuviese hablando de alguien que gobernó ese Estado después de usted. Bueno, yo estoy hablando de lo que pasó
y quien quiera que evalúe qué fue lo que se hizo, qué fue lo que no se hizo. Es más, todo lo que nosotros dejamos en maquinaria, que invertimos 35 millardos, eso le dieron, no se hizo mantenimiento, le dieron como violín prestado y al final lo vendieron como chatarra. Los hospitales, eso no se volvió a hacer mantenimiento de tomógrafo, ni de mamógrafo, ni las unidades, por ejemplo, neonatología. Todo eso está y la gente lo sabe y eso no es culpa, no es porque no había recursos, lo que no hay es voluntad política. Entonces, pero vuelvo a la escasez. Mire, compañeros, ciertamente hay escasez, pero lo poco que pueda entrar, digamos, por situado o por la administración de los peajes o por las empresas estratégicas que son del Estado que se le dan a particulares. Es más, pues, yo no estoy particularmente interesada en que los que están administrando las empresas del Estado sean otros y que sean gente mía. No, yo no estoy buscando ese negocio. Lo único que nosotros le vamos a exigir a quienes administran en una alianza estratégica las empresas que son del Estado y del Estado somos todos, al Estado pertenecemos todos, es que sean eficientes y que tributen lo que le corresponde al Estado representado, digamos, a la gobernación del Estado portuguesa. Tú hablabas del protector. Bueno, el presidente Maduro se comprometió con la oposición porque con lo que somos, que venimos del chavismo, nunca se va a comprometer. Ellos se comprometen con la oposición que no iba a haber protector. Aunque después dijo que ya como que se estaba arrepintiendo. Pero yo espero y sigue estando Freddy Bernal como protector y candidato en el Bueno, por ejemplo. Yo sigo, Freddy Bernal es mi amigo y bueno, tú sabes que los amigos son los amigos y bueno, eso la amistad para mí es es algo muy importante, entonces no hago comentarios. Pero el presidente dijo que él iba a eliminar eso que es inconstitucional, eso es violatorio de la Constitución. Le van a proteger a Portuguesa, de mí van a proteger a Portuguesa cuando he demostrado que amo a la Portuguesa y que el dinero lo utilizo con pulcritud. Y si quiere vamos a comparar gestión para ver quién utiliza los dineros con pulcritud y quién hizo que el dinero de los portugueseños se convirtiera en mejor calidad de vida. Entonces yo espero que eso no ocurra. Y con respecto a las empresas del Estado, las pueden seguir manejando con personas de ellos si eso es lo que quieren. Porque eso no es que yo quiero que me den las empresas para yo hacer negocios. No, yo no estoy buscando hacer negocios. Eso sí, tienen que ser eficientes, tienen que tributar para la gobernación porque ese dinero que necesitan la gente portuguesa. Y lo poco o mucho que recibamos, por los conceptos que sean, lo utilizaremos prioritariamente. Y una prioridad es producir alimentos. Nosotros tenemos que apoyar a la agricultura familiar y tenemos que apoyar la agricultura de los conuqueros, digamos la gente que trabaja con poca hectárea y que produce caraota y que produce frijol y plátano y topocho y quinchoncho y produce, digamos, aliños, verduras, ese tipo. No podemos financiar a los que tienen más superficie porque el dinero no daría, pero vamos a estar peleando junto con los productores de maíz, de arroz, para que tengan financiamiento, para que no tengan que comprar los productos bachaqueados, para denunciar ese tipo, porque eso es todo una mafia, que es una cosa horrorosa. Y bueno, y tienen el problema que tampoco lo puede financiar la banca privada por el asunto aquel del encaje legal. No existe financiamiento. Entonces, bueno, entonces la gente del campo está en problema. Entonces, vamos a tener dificultades, pero lo que sí puede saber la gente de Portuguesa es que lo poco o mucho que recibamos va a ser para invertirse en los portugueseños de acuerdo a las prioridades de los portugueseños. Y producción de alimentos y salud serán dos prioridades. Y por supuesto que con salud viene agua potable, porque sin agua potable no hay posibilidad de que haya salud. A la gente le he dicho yo en las reuniones que tenemos, porque son reuniones pequeñas, porque nosotros no tenemos como cargar mitines portátiles. Entonces, señores, ustedes tenemos que volver a las mesas técnicas de agua, tenemos que pagar el agua para que ustedes mismos manejar eso, de manera que se tenga un fondo que cuando un equipo se dañe se pueda reparar. Ustedes no pueden creer que todo lo puede hacer el Estado, sobre todo en esta situación de escasez que tenemos en este momento. Y por supuesto, yo sé que el tiempo se terminó, pero quiero dejar aquí lo del artículo 91. Tenemos que luchar
por tener un salario que permita vivir con dignidad. Esa lucha, porque desde la gobernación nosotros no podemos aumentar salarios, ni de la alcaldía, porque si lo decimos y si lo prometemos estamos diciendo mentiras. Pero sí vamos a promover y sí vamos a apoyar la lucha en función del derecho que nos da el artículo 91, que está en la Constitución, que todo trabajador tiene derecho a tener un salario que le permita para él y su familia cubrir las necesidades materiales, intelectuales, sociales, porque no puede ser. Yo soy profesora universitaria, compañero, y hasta agosto quincenalmente ganaba 23 millones de bolívares, me depositó, y soy profesora titular de la máxima categoría, o sea, un cartón de huevo y 2 kilos de harina precocida, una profesora titular. Epa, algo hay que hacer para recuperar el bolívar. Aunque digan que eso no se puede recuperar, yo creo que si se quiere recuperar, se recupera. Tenemos que atender la agricultura. Aunque digan que la agricultura vamos bien, les puedo asegurar que no vamos bien en casi ninguno de los rubros. Se terminó el tiempo, profe, pero tengo que preguntarle, ¿es posible un referéndum revocatorio? Bueno, eso es una figura constitucional, yo se lo vivo diciendo a la gente, aquí nadie tiene que espantarse, el artículo 6 dice que los mandatos son revocables y el 72 te reafirma que son revocables y cómo revocarlo. Eso es un examen, eso lo pusimos en la Constitución precisamente para que todas las personas supieran que la gente lo esté evaluando y que si lo hace mal te rapado y te vas. Entonces no puede ser que la gente vea eso como que eso es algo. ¿Quién está haciendo eso? Está conspirando. ¿Conspirando contra quién? Conspirando están los que son ineficientes, los que no hacen seguimiento y los que son corruptos. Esos sí están conspirando contra los que llegan a los cargos para hacer ese tipo de cosas. Pero el referéndum revocatorio, nadie puede espantarse. Léanse el artículo 6 y léanse el artículo 72, están vigentes. ¿Por qué la gente se asusta con un referéndum revocatorio? Haga las cosas bien y usted saldrá airoso de un referéndum revocatorio. Pero si usted hace la cosa como a usted le parece, entonces ¿qué quiere? Que nosotros volvamos a la Constitución, porque entendemos que esto es una democracia participativa y protagónica y no aceptamos autoritarismo. Gracias, profe, por estar con nosotros en Numeral 21N. Un placer compartir con usted.